¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos un día más a Espacio Abierto aquí en Televisión de Ferrol. Vamos a hablar hoy de uno de los últimos actos que tenía lugar en el Concello de Ferrol, esa entrega o digamos esa ampliación de la galería de retratos de los exalcaldes, que ahora ya cuenta con un retrato más, el del exalcalde Juan Blanco. Y para hablar de esa época y también de ese acto precisamente contamos con el exregidor de la ciudad de Ferrol, con Juan Blanco. Señor Blanco, buenas tardes y gracias por estar aquí con nosotros. Pues buenas tardes y muchas gracias a vosotros por haberme concedido este momento para hablar un poco de aquellos recuerdos, ¿no? Recuerdos ya bastante lejanos, pero bueno, no por ello menos contentos para mi vida, menos felices para mi vida, ¿no? Hablaremos de esos momentos que han sido pues muchos, pero antes vamos a hablar de ese acto que es algo que está, digamos, más reciente en la memoria, ¿no? Bueno, ¿cómo se ha tomado, cómo se ha sentido, ¿no?, cuando ve que se amplía esa galería de exalcaldes pues con su retrato, ¿no? Bueno, pues satisfecho por una obra hecha, porque era algo pendiente que yo tenía con relación al ayuntamiento y claro, pues había que buscar un retratista. Como a mí me gusta la pintura hecha al óleo, pues busqué un retratista hecho al óleo de Ferrol. Yo quería que fuese de Ferrol y encontré al almirante Miguel Fernández y por ello es un gran artista y a él me confié mi rostro, ¿no? Y en efecto, que lo ha hecho muy bien y yo estoy muy contento con su obra, ¿no? Por lo tanto, plenamente satisfecho con el reflejo que se ve, ¿no?, en ese cuadro. En efecto, yo estoy plenamente satisfecho y bueno, y ahí queda ya para siempre, dado que es un mandato de un pleno municipal y ese mandato yo tenía que cumplirlo, ¿no? Y más vale tarde que nunca. No sé si el otro día cuando pues, se presentaba ese retrato le venían a la memoria algunos hechos o esa época, ¿no?, en la que usted fue alcalde, entre el año 1995 y 1999. Pues sí, en aquel momento se vinieron a la memoria aquellos recuerdos de aquellos largos y largos plenos, tediosos plenos, en donde se hablaba más de lo que se hacía, llegando incluso algunas veces hasta las 2 de la madrugada, empezando a las 7, para debatir nada más, cosa que es muy importante para algunos, para mí aquello era tedioso, vuelvo a decirlo, ¿no? Y me acordaba de todo aquello y dije, bueno, ahora desde la galería procuraré continuar mirando al pleno cuando haya esos debates tediosos que yo espero que nunca más se den, ¿no? Que nunca más se den. Yo creo que con la actual circunstancia, la actual composición de este pleno del ayuntamiento, aquello se ha terminado. Sí, porque es cierto que se han tomado, digamos, diferentes medidas para que el pleno sea más corto, ¿no? Bueno, ¿cree que era necesario ese camino? Siempre. Un pleno, por ser largo, no es más ejecutivo, sino que los plenos tienen que ser plenos, discutirse aquellas cosas que son relativas a la ciudad y no aquello de irse por las nubes y llegar incluso hasta las antípodas de España. No. El pleno debe dedicarse a los asuntos de la ciudad. De vez en cuando hay algún asunto tangencial, pero eso se puede ventilar con una moción o dos. Pero yo he llegado a calcular hasta 30 y tantas mociones en mi pleno, ¿no? O sea, y claro, yo tenía que admitirlas todas. ¿Por qué? Porque el pleno es soberano. Votaba que sí y había que hacerlas todas. Bueno, pues eso es la manera de que un pleno sea tedioso, ¿no? Porque venían asuntos de lo divino y de lo humano, que al ayuntamiento, que a la ciudad le importaban nada. Yo creo que los ayuntamientos deben concentrarse en la ciudad, deben concentrarse en la ciudad y de vez en cuando hay algún asunto tangencial que no es incluso importante para la ciudad, pero bueno, es políticamente correcto y hay que abordarlo. Desde luego esa es una gran diferencia entre la época en la que usted era alcalde y esa es una de las diferencias, ¿no? La duración de los plenos. Y en cuanto a la actualidad de la ciudad, ¿nota diferencias? Es decir, esa época era muy diferente a esta en la que estamos ahora. Yo creo que sí. A pesar de que mi conjunto plenario era bastante proceloso, sin embargo yo creo que entonces era una vida más tranquila. Teníamos una manera de mirar al futuro más tranquilo. Hoy estamos en un momento difícil y no estoy diciendo nada nuevo, ¿no?
pero esta dificultad que hoy fuera, que se transmite entre las gentes del pueblo, que la gente del pueblo lo tiene dentro de sí, también se transmite, no cabe duda, a las instituciones políticas. Y el Pleno del Ayuntamiento no es más que el reflejo de esa ciudad, de ese pueblo, de esa autonomía o de esa nación, ¿no? Por ello, el Pleno del Ayuntamiento hoy mismo está también pendiente de los problemas muy importantes que tiene Ferrol. Y esos problemas hoy casi son no solucionables. ¿Por qué? Porque nos afecta muchísimo en cuestión de dinero. Y el dinero sabemos hoy cómo está. Está escasísimo y no hay para más. Por ello es muy difícil. Primero, proyectar lo que hay que hacer en la ciudad. Segundo, buscar esa ciudad que queremos, que es el trabajo para todos. Y tercero, que se vea en Ferrol ese fruto del trabajo de unos y de otros para que se desarrolle. Pero hoy es difícil el momento. Yo espero que en un futuro más bien inmediato esto se pasará. Bueno, y hablando de esa vida municipal, no sé si la relación entre los partidos en el ámbito local en la segunda mitad de la década de los 90 era diferente al de ahora, ¿no? Que quizás notemos algo más de crispación política, ¿no? No sé si en aquel momento, bueno, como dice, las cosas eran más tranquilas, ¿no? Sí, la crispación política viene más bien desde fuera. Desde fuera, porque eso se transmite al Pleno, eso desde luego. Hoy vemos que hay crispación política en la ciudadanía mismo, porque no está de acuerdo tal como se están llevando los asuntos de España. Mejor o peor, pero se están llevando, según la opinión del pueblo, pues mal, porque repercuten en él, únicamente en él. Y todo eso se transmite al político, y el político está en una desazón. Y eso también es parte de la vida diaria. Yo creo que hoy es más complicado el asunto político, la res pública, el asunto político, la vida política, que en mis épocas, que era más tranquila, porque vuelvo a decir, veíamos el futuro con más serenidad. ¿Había más unanimidad entre los partidos políticos en aquellos años? Pues yo no sé la que hay hoy, así en realidad no, porque yo no sigo mucho ahora la vida municipal, sí, pero viendo lo que hay, yo creo que sí, que se podía hablar de una manera más sosegada. Pues seguimos repasando esa época. Bueno, ahora hablaba antes de las principales preocupaciones de estos años, que se pueden resumir en algunas, como por ejemplo el sector naval, el estado de las calles, ¿no? Pues últimamente hemos pisado la calle para ver pues en qué estado se encuentran esas calles. Siempre se suele hablar de los baches. El comercio y la hostelería son sectores que también están en peligro. Es el vademecum, el ABC de una ciudad, ¿no? Que el ciudadano pueda ir por la calle tranquilo sin tener obstáculos. Y vemos que hay obstáculos. Claro, todo eso ¿cómo viene? Viene pues por eso, por una etapa de ir hacia abajo, en todos los aspectos en la vida económica de Ferrol, y en la vida política, si no de Ferrol, sí de la nación entera. Y todo eso repercute, pues no cabe duda, poco a poco, en esta gran desazón que hay en la misma ciudad, ¿no? Y efectivamente, hoy tenemos un Ferrol un poco desarreglado, pero bueno, esto viene dado porque hasta ahora no había esa empresa que tenía que salir a la calle para trabajar, y por fin el ayuntamiento hace poco ha aprobado que haya una empresa que sea la que va a cuidar de todos esos pormenores muy importantes. Más importante arreglar lo que ya existe que hacer nuevas cosas. Hoy día, pues va a haber esta empresa que nos va a poner a funcionar esto que hoy vemos mal y ya hace tiempo está mal. Y hay un tema que yo antes lo comentaba, que no solo depende del concello, sino de otras administraciones, como por ejemplo el sector naval. A eso me refería, ¿no? Sí. Nuestra industria, o sea, la parte económica de la ciudad, pues ha ido abajo, se ha ido abajo. O sea, yo recuerdo que llegué a la alcaldía y efectivamente los sindicatos en aquel momento reclamaban horas de trabajo porque se había agotado en Ferrol las horas de trabajo. Pero por fin vino uno a trabajar, y en esto fue Fraga muy contundente, y se metió, y luego José María Aznar con Fraga con José María Aznar, y yo por medio también trabajando el asunto para que el buque de auxilio que tiene la Marina de Guerra y luego las fragatas F-100 comenzasen a ser construidas. A partir de ahí comenzó otra vez Ferrol un momento pues bastante bueno de trabajo en la Bazán, en la antigua Bazán.
Un sector del que hablamos muchas veces, pero que también repercute en otros, porque quizás si el naval pues no va del todo bien, quizás otros sectores, como yo decía antes, comercio y hostelería, también se vea repercutido, claro, es que ¿no? todo vive de todo, o sea, Ferrol fue hecho para la marina y sobre la marina, sobre todo sobre la marina, ¿no? Y si falla esto, pues fallan todas las industrias auxiliares, o sea, toda la parte social trabajadora que está metida en todas las industrias que dependen de la fabricación de barcos, pues todo esto se va, porque claro, si no hay trabajo, la gente queda en paro. Si queda en paro, pues el empobrecimiento viene poco a poco o muy repentino. Tanto da, es lo mismo. Al final, al fin y al cabo, nos vamos a encontrar con la pobreza. Por tanto, efectivamente, ¿en quién repercute? Después en los comercios, grandes y pequeños. Todo eso es una telaraña que se va entretejiendo y que se desentreteje, que se rompe, y después es muy difícil y costoso volver a repararla, ¿no? Pero bueno, yo espero que salgamos de este profundo bache que jamás hemos vivido los españoles de hoy, otros sí que los han vivido, pero nosotros los de hoy no lo hemos vivido jamás, y espero que sepamos sacar pues la debida Sí, la elección, ¿no? lección para poder proyectarla de nuevo y que esto no vuelva a ocurrir. O sea, que las vacas gordas, aunque existan, es preferir poquito a poco, bebiendo la leche de ellas, que agotarlas totalmente. Y aquí hemos agotado el sistema y ahora hay que empezar otra vez de nuevo a resurgir ese sistema que hemos agotado. Porque no cabe duda que si miramos la sociedad vemos que la industria está bastante mal, aunque parece ser que el comercio exterior bastante bien. El comercio exterior está bastante bien y todo ello repercute en la vida social del pueblo español, que tiene ahora mismo 6 millones de parados. Quizás la lección más importante que nos deja esta crisis es que, digamos, hay que gastar con moderación, ¿no? Claro, es que hemos entrado a saco. Los españoles fuimos siempre pobres, a lo largo de toda nuestra historia. Toda nuestra historia, desde que tenemos idea, desde los reyes católicos, en donde estaban las arcas quebradas, luego Carlos I, arcas quebradas, luego en la época de Carlos III y Carlos IV, Fernando VII y tal, arcas quebradas. Pues todo ello trae consigo que el español siempre fue pobre, en general. Y hoy nos hemos visto, pues si quieres, con un poquitín de luz, de que, hombre, pues podemos tener un buen nivel de vida. Y ese buen nivel de vida nos metió en la cabeza de que éramos muy ricos. Pues no, seguimos siendo aquella España que es característica de los lazarillos, de los fijos de algo, y eso no ha pasado todavía. Por tanto, tenemos que ser gentes muy conscientes de que lo que tenemos que aguantarlo, tenemos que conservarlo,